cosa de locos. Pero bueno, Jorge Borgoñoni, quien es analista político, ya nos está aguardando en el contacto para buscar algunas repercusiones del impacto político del fallo de ayer de la Corte Suprema de Justicia. Jorge, ¿cómo estás? Buen día, el gusto de saludarte, gracias por estar allí. Hola, buen día Pablo, buen día a todo el equipo, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos, como siempre. Bueno, impacto fuerte, sacudón fuerte, no digo desde lo jurídico puntualmente, aunque lo jurídico aquí roza claramente lo político. ¿Cuáles son los primeros datos que hay que ir teniendo en cuenta con esta condena de Cristina, el no poder participar de las elecciones? ¿Qué es lo primero que se puede analizar, Jorge? Bueno, primero, en principal, digo, hay que considerar dos o tres cuestiones. Primero que esto era, de alguna forma, estaba premeditado, de alguna forma, digo, cuando lo único que faltaba era esperar el tiempo en qué momento se iba a hacer esta suerte de rechazo al pedido de lo que era el fallo inicial, y a partir de ahí. Lo que sí creo que hay que tener dos o tres Sí. diferencias. Primero, que un Estado de Derecho, que los conflictos se resuelven en la justicia, y en ese punto hay que considerar si el fallo es judicial o si el fallo es político. Esas son las dos vertientes con las que va a tener una salida u otra. A nivel judicial, parece que es todo correcto, que está todo atento y ajustado a derecho, y a partir de ahí corresponde una pena y a todos los acogimientos que puede haber de alguna suerte de dilataciones, como puede ser pedir que sea una prisión domiciliaria en virtud de la edad que tiene y algún que otro aliciente adicional. No obstante, por en términos políticos, es un sacudón importante porque a partir de ahora cambia el tablero abiertamente Bien. y quedan grandes preguntas, ¿no? Digo, que grandes preguntas es qué va a pasar con Kicillof, qué va a pasar con todos los gobernadores que no tenían cercanía con el kirchnerismo, pero sí desde el peronismo. Cristina, muy hábil en los días previos, se ancló dentro del Partido Justicialista y dentro de la sede, como si fuera, digamos, no como si fuera, es como, presentándose como la líder principal del Partido Justicialista y emulando de alguna una suerte a aquel 43 de Perón. Y si hay algo que sabe hacer Cristina es victimizarse y capitalizar esa victimización enormemente. En términos políticos, yo no sé cuánto lo beneficia al gobierno oficial esto, porque de alguna forma subraya agudamente ahora la grieta. Es ellos o nosotros, abiertamente. Y ahora más que todo todavía. Pero ahora hay un tilde. Ellos son chorros, nosotros no. Ojo con ese tipo de apreciaciones tan libres que se esgrimen abiertamente, Sí. porque después a lo largo del tiempo se te hace un boomerang por cualquier error que cometés, Claro. tuyo o de otro o involuntario, y no sabes cómo salir de ahí. Digo, ¿no? Jorge, yo decía que no sé si para un sector del peronismo, y el de los gobernadores que vos marcabas fundamentalmente, de muchos intendentes del conurbano bonaerense que no abrevaban en la fuente ideológica directa de Cristina, y hasta me pregunto, y te lo pregunto en el peronismo de Córdoba, digo, ¿no será esta condena un fallo liberador para ellos? y absolutamente eso allana, digo, como quien dice, una jugadora menos, Y puede no ser, cualquier jugadora. pero un jugador menos en el tablero tiene que ser abatido políticamente, no abatido judicialmente, porque abatido políticamente, digo, si es por eso, el expresidente Menem tenía 18.000 condenas y seguía siendo, y murió Claro. siendo senador nacional. Digo, no en ese punto. Nunca hubo un caso en Argentina, al menos desde que está reinstaurada la democracia a hoy, que a un expresidente se lo condenara con la misma fuerza, que se festejara de alguna forma. Digo, esta cuestión de los argentinos por ahí, de alguna forma de festejar cosas que no le hacen bien a uno ni a otro. Puede haber mucha gente que esté en desacuerdo con lo que estoy diciendo, pero no le hace bien a eso, a la democracia ni al Estado, como no le hace bien también la causa misma que esté
investigado un expresidente por enriquecimiento con los recursos públicos. Digo, no, de un lado y de otro. Más allá de esas cuestiones, en términos políticos, Cristina, presa o no presa, va a seguir siendo una líder que hasta que ella, hablando, diga directamente, hasta que ella fallezca, va a tener peso en su voz, en términos de liderazgo, en términos de construcción. Su voz va a tener peso. A los gobernadores les permite, sí, les permite, pero no lean solamente hoy el momento, véanlo para adelante. Bien. Esto recién empieza. Digo, la legislativa pasan rápido y 24 meses a la próxima elección nacional llega rápido también, ¿no? Seguro. Entonces, en ese punto, construir un candidato o de alguna forma sacarlo de la galera, algún escondido que haya por ahí, también es un gran enigma para el resto de la oposición. En términos de narrativas, ¿podemos decir que se da la creación de otro 17 de octubre o no tiene nada que ver? Y sería emularlo, pero digo, podríamos plantearlo en términos muy parecidos, pero acá no hubo tanta violencia, no hubo, la efervescencia fue organizada, no fue tan natural. De hecho, es otro el contexto, es otra las herramientas. Recuerden que las convocatorias que se hacían en aquel momento eran justamente a partir, llegan las columnas, llegan las movilizaciones masivas de cualquier forma. Hoy hay una lógica de una movilización social organizada, más allá después de que cambien los nombres, que si estaba tal movimiento, que si perdió, que si apareció, por decirlo de entre paréntesis, algunos que se me vienen a la mente ahora, la Jaureche, la Movimiento Evita, la Evita Peronista, la no sé qué. Digo, en ese punto, salgamos de la coyuntura de los momentos, porque también hay un montón de líderes o en su momento conductores que intentan ser conductores de espacios, ¿no? Esa es otra cuestión. El peronismo tiene algo por encima del oficialismo, naturalmente en su esencia, que es la conducción no se entrega. Se puede entregar el poder, pero la conducción no. Bien. Y quien tenga la conducción va a ser quien explique de alguna forma lo que puede llegar a pasar a favor o en contra de los próximos años. Parece muy místico lo que estoy planteando de alguna forma, pero esto va a dar es el plafón ideológico que los va a diferenciar de cara a lo que viene. Lo que sí no sabemos si dentro del Partido Justicialista hay alguien que pueda llegar a tomar el bastón de la conducción propiamente dicha, un post-Cristina, claro, o post-CFK, ¿no? Lo último, y con esto cierro, Jorge, para no quitarte más tiempo, digo, lo que viene, me parece que ahora deberemos de empezar a mirar lo que viene, ¿no? Fundamentalmente porque van a ser tiempos de definiciones para el peronismo hacia adentro y para el oficialismo, digo, porque se va a terminar o van a tener que cambiar el eje de la campaña, esto kirchnerismo o libertad, me parece que por allí va a empezar a notarse la primera diferencia en los próximos tiempos. Jorge, te agradezco como siempre tus minutos, sabemos que has hecho un paréntesis en tu agenda, así que como siempre un gusto poder conversar contigo y contar con tu opinión. No, por favor, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación, para poder permitir compartir algunas de estas apreciaciones, pero sí, renuevo la invitación a que la opinión pública en general reflexione sobre todo lo que está sucediendo. Bien. Y que por ahí las victorias del momento pueden ser muchas lágrimas de futuro. No lo digo solo por el peronismo o no peronismo, sino en términos institucionales. Tiene que crecer como Argentina. Gracias. Gracias, Jorge. Un abrazo grande, que tengas buen día. Hasta luego. Jorge Borgoñoni, analista político, nos estaba pintando así un panorama del fallo de Cristina. Cerramos, Naca, con las placas de repercusiones que nos quedan y ya lo recibimos al